De verdad que qué gusto verlos, qué bueno los que pudieron salir, tomarse unos días de descanso. Siempre es bueno, nos visita nuestro cuerpo, despejar la cabeza y demás. Y bueno, tenerlos este día y queremos regresar a lo que hemos venido estudiando este año acerca de la vida de José. Y hoy vamos a ver la prueba de la prisión. Me da tanto gusto que como el Señor ha estado hablando este día desde la oración, durante la alabanza, lo que Dios le mostraba a Arturo para orar con nosotros, porque efectivamente hay muchas personas que están metidas en una prisión. Y lo que yo voy a intentar decirles hoy de parte de Dios es por qué están en la prisión. Por supuesto, Dios no quiere que estemos ahí, pero hoy van a quizá comprender un poquito mejor de las razones por las cuales Dios a veces nos hace pasar por dificultades, por tribulaciones. Recordemos que José aprobó con honores la prueba de la pureza. A pesar de ser un esclavo que no tenía nada que perder, José escogió hacer lo correcto. Cuando la tentación sexual subió de intensidad, José huyó inmediatamente, huyó a toda velocidad, y esto por supuesto era mucho mejor que quedarse y ser enredado en las artimañas de Satanás y las redes del pecado. En ese momento lo que José hizo fue escoger honrar a Dios y también escogió cumplir con su responsabilidad como administrador de la casa de Potifar. Y vamos a empezar considerando este pasaje en la Escritura. Génesis 39:7 dice que José era un joven muy apuesto, bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó a ella, pero José se negó. Mire, le contestó: mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. Y noten esto que es subrayado para ustedes. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella a salir corriendo de la casa. Lo siguiente que quiero comentar es algo que yo he escuchado muchas veces, a lo mejor es algo que tú has dicho. Si obedezco a Dios como lo hizo José, ¿no será que yo merezco una recompensa? ¿Alguna vez tú has dicho: si yo he estado obedeciendo a Dios, entonces ¿por qué me están pasando estas cosas malas? ¿Lo has dicho? Pues aunque digas que no, yo sé que tú lo has dicho. Todos en algún momento, cuando estamos pasando por esos momentos, decimos: pero Señor, si yo estoy haciendo las cosas conforme lo que dice la Escritura, yo estoy siendo obediente, estoy haciendo las cosas adecuadamente, ¿por qué me pasa a mí estas cosas malas? José tomó la decisión de caminar en obediencia sin importar el precio que tuviera que pagar. Y yo creo que hay algunas personas, y yo me atrevo a pensar que aquí entre nosotros, personas que opinan que las buenas acciones que realizó José, él tenía ahora el derecho de que Dios lo recompensara con muchas bendiciones. Que no es justo que las cosas malas le sucedan a las personas que buenas. Yo esta mañana quiero mostrarte el caso de José y poner en tu corazón algunos pensamientos provenientes de la palabra para saber qué es lo que realmente hay en el fondo, en el corazón de Dios. Y para eso quiero mostrarte, empezando por lo que sucedió con José. Dice que cuando ella, la señora esposa de Potifar, vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo,
dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto, esa era la acusación que hacía, él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa, luego le contó su versión de lo sucedido, y este esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado, y entonces agarró a José, lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, y José quedó ahí. Efectivamente, José escogió hacer lo correcto. Y déjame decirte, para que no haya ninguna duda, ¿cuál fue la recompensa a su buena acción? Una mentira que levantaron en su contra, una acusación falsa, y consecuencia de eso lo arrojaron en el fondo de una prisión. Por portarse bien, por hacer lo correcto, por hacer lo justo, esto fue lo que le sucedió a José. Este no es el resultado que alguien espera después de haber tomado buenas decisiones para con Dios. Y lo que yo quiero que tú y yo esta mañana examinemos es qué es lo que está mal en este cuadro. Algo no checa, algo no suma, algo no cuadra aquí con los números. Y es porque hoy Dios lo que quiere dejar en tu corazón, y esta es la razón por la cual tú has estado pasando por pruebas y tribulaciones. Todas las personas que pasaron al frente para orar con Arturo, ¿pueden levantar su mano? No la bajen. Te voy a decir para qué Dios te tiene en ese momento. Porque Él quiere que tú aprendas a ser perseverante. ¿Quiere decir que bajaron la mano? Ni siquiera aguantan un ratito. ¿Ven? Ya podemos bajar. Gracias por levantar su mano, la pueden bajar. ¿Saben? Hay muchas personas que están enojadas con Dios. Personas que hicieron lo correcto, pero que lo que recibieron de sus buenas acciones no es lo que ellos esperaban. Y quiero decirte, en primer lugar, no culpes a Dios por tus problemas. No tiene nada que ver, y es lo que quiero demostrarte. Si la estás pasando mal, a pesar de estar haciendo las cosas de manera correcta, tú tienes que entender en primer lugar que estamos viviendo en un mundo caído. Es a consecuencia de la condición de la humanidad, de tu condición y de mi condición, es por la cual nosotros estamos pasando por tribulaciones. Y aquí hay algo que es importante a comentar. Si tú quieres contar con la bendición de Dios, debes obedecer. Pero la obediencia a Dios no es garantía de que no te van a ocurrir cosas malas según nuestra propia percepción. Te lo voy a volver a repetir por no vaya a ser que no me hayas puesto atención. Si tú quieres contar con bendición en tu vida, tienes que obedecer. Pero quiero ser muy claro contigo, muy sincero contigo. La obediencia a Dios no es garantía que nos van a ocurrir las cosas que nosotros consideramos como buenas. No es una cosa a consecuencia de la otra. ¿Me entendiste? Hay unas personas que se desalientan cuando conocen a Cristo porque alguien les dijo que si conocían a Cristo, si entregaban su vida a Él, se le acababan los problemas. Yo todavía no conozco a un cristiano que no tenga problemas. Lo que es más, yo diría que porque somos cristianos, ¿qué cosa? Cuando estábamos en el mundial, ¿se acuerdan? Porque si nos llegamos a ver en algún lugar, no se hagan. Ahí andaba yo también. Pero ahora que estamos en Cristo, parece que las cosas que nosotros nos proponemos hacer como buenas y las hacemos para el Señor, parece que los resultados no están ahí. Y algunas veces, igual que José, nosotros vamos a hacer lo correcto y de cualquier manera vamos a tener malos resultados. Y cuando están los malos resultados, yo quiero que pienses que la razón por la cual está sucediendo es porque te encuentras en la prueba de la prisión.
Y la prueba de la prisión es llamada de esta manera porque incluye un tiempo donde tú necesitas aprender a ser perseverante, constante y tenaz. Por eso le hemos llamado a esta la prueba de la prisión, la prueba de la perseverancia. Y merece este nombre además porque es la prueba de mayor duración. No solamente vamos a tener pruebas en la vida, algunas de ellas van a ser pruebas prolongadas. Esta prueba puede durar meses, años, y todos, sin importar sexo, sin importar edad, las vamos a padecer de alguna área de nuestra vida, en algún aspecto económico, de salud, espiritual, de los hijos, en fin, en alguna manera. Y cuando nosotros hacemos lo correcto y terminamos atrapados en dificultades durante mucho tiempo, significa que estás en medio de la prisión. Y ahora quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí se sienten como que están en medio de la prisión? A lo mejor llevas mucho tiempo, tú consideras que has hecho lo correcto, pero ahora las cosas se ven de esta manera. Para que José pudiera entrar en su destino, él necesitaba aprobar la prueba de la perseverancia, porque eso era parte integral del carácter que Dios quería formar en él. Para los hombres para los cuales Dios tiene grandes destinos, siempre debe estar respaldado por un gran carácter, y José aprendió a perseverar. Y por eso estamos estudiando la vida de José. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender para nuestra vida, para lo que el Señor tiene por delante. Quiero recordarte algo que decía Jesús a sus discípulos: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán, ¿qué dice? Muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido el mundo. Busqué en la Reina Valera para ver si decía mejor, pero no dice lo mismo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad que yo he vencido al mundo. Fíjate bien en el texto, por favor. Jesús no dice, pudiera ser que tengas tribulaciones, ¿verdad? Jesús tampoco está diciendo, algunos de ustedes van a tener tribulaciones. Está afirmando que todos vamos a tener tribulaciones. Quiere decir que mientras estés en este mundo vas a tener tribulaciones, de manera que es mejor que te vayas acostumbrando. Esta es parte de la vida cristiana. Esto es parte de lo bonito de ser hijo de Dios. Porque es bonito, ¿verdad? Cuando estamos pasando por tribulaciones. Es feo. Quiero mostrarte esta parábola, yo sé que tú te acuerdas de ella. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suben las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de una roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Este pasaje yo sé que todos lo hemos leído muchas veces. El hombre sabio construyó una casa sobre la roca. El hombre necio construyó su casa sobre la arena. Pero hay algo que regularmente no nos damos cuenta de lo que dice este pasaje. Y el pasaje dice que la tormenta azotó a las dos casas. Si esto fuera de otra manera, la Biblia diría, y el hombre sabio construyó sus casas sobre la roca y nunca sopló ningún viento. Pero no es lo que dice. A los sabios y a los no sabios, de cualquier manera, los dos van a pasar por situaciones terribles en su vida. Y lo que el Señor quiere recordarnos hoy es que la vida que nosotros vivimos la experimentamos como una tormenta. Estamos viviendo una tormenta. Uno de los pasajes que hoy se leyó en la mañana, antes que me dieran la palabra, Jesús caminando
en aquel lugar donde se había levantado una terrible tormenta, y el Señor dice paz, y las aguas se tranquilizan. La vida es una tormenta tras otra tormenta. Y la verdad aquí es que si nosotros vivimos en esta situación tortuosa es porque el mundo es un mundo caído. Si tú eres salvo o estás perdido, si tú eres recto o estás torcido, las tormentas de la vida van a venir sobre ti. Las tribulaciones, las pruebas van a azotar tu casa durante el tiempo que tú tengas por vida. Y en algunas ocasiones las tormentas permanecerán durante largos tiempos. Por eso la pregunta que tú y yo tenemos que responder esta mañana es: ¿vas a permitir que las tormentas hagan la obra que Dios dispone a hacer en tu vida o no? Quiero decirte con toda claridad, van a venir tormentas. La cosa es, ¿qué vamos a hacer con esas tormentas? ¿Le vamos a permitir a Dios que use esas tormentas para nuestro provecho o no lo vamos a hacer? José se encontraba en medio de tribulaciones. Huyó del pecado, pero terminó en un calabozo. Y esa prisión seguramente era un lugar horroroso. Pero hay algo bueno de la prisión de José. Y lo bueno de la prisión de José es que pudiera haber estado en un lugar peor. ¿Verdad? Entonces cuando como el papá de Yello tuvo un accidente, se quebró el pie, pero en el otro, ¿no? ¿De qué estás sufriendo? Porque las cosas podían ser peor. Déjame decirte que el castigo por tentativa de violación en Egipto en aquellos días era la muerte. Pero bueno, gracias a Dios José no fue ejecutado, nada más lo echaron a la prisión durante un buen rato. ¿Alguien se acuerda cuántos años estuvo José en la prisión? Y al que me diga lo llevo a... ¿Quién da más? 13 años. 13 años estuvo en prisión. Ahora, este hombre tenía una vida por delante, tenía un llamado de parte de Dios, y Dios le perdonó la vida a José a través de Potifar, pero tenía que hacer algo para guardar las apariencias Potifar, porque ¿cómo era posible que un hombre que, habiendo tenido tentativa de violación, se saliera con la suya y no quedara más que en prisión, cuando la ley dictaba que merecía la muerte? Entonces lo que hizo fue, como lo hacen algunos políticos en algunos países, ¿verdad?, es arrumbar en un calabozo a José para que nadie se enterara, para que nadie se olvidara de José y no tuviera nada que pensar con lo que este hombre había hecho. De cualquier manera, había una situación difícil para la vida de José. Esa prisión donde José fue, llamémoslo, hospedado, estaba bajo la autoridad de Potifar. Potifar era el capitán de la guardia. Y yo quiero pensar, esto no lo dice la Biblia, pero ¿saben que yo creo? Que cuando Potifar se acercó con el jefe de la cárcel, de la prisión, y le dijo: este es José, este es el prisionero que dejo ahora a tu cargo, yo creo que le ha de haber añadido algunas frases para decirle quién era José. Y yo creo que Potifar le dijo: Dios está con José, y todo lo que toca a este hombre lo convierte en riqueza y en bendición, así que te conviene tratar muy bien a este muchacho. José llegó, esa es mi opinión, a la prisión con una buena recomendación de su patrón. La Escritura muestra que las buenas decisiones que tomó José mientras estuvo recluido en la prisión le hicieron merecedor después a una promoción muy importante. Y a pesar de que José sufría de manera injusta, él continuó haciendo lo correcto. Allí en la prisión, estando en ese lugar, no mereciendo ese castigo, él seguía haciendo lo bueno. Y dice la Escritura que, eso es lo que escribe Pablo a los Colosenses: ¿cómo debemos nosotros trabajar aún cuando estamos en medio de la tribulación? Dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Y la Reina Valera dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así trabajaba José cuando estaba en la prisión.
La Biblia reconoce que José fue un administrador sobresaliente. Dios lo iba a utilizar después con esas habilidades de administración cuando viniera la hambruna para Egipto. Y decidió trabajar con excelencia y al poco tiempo fue levantado, fue nombrado encargado de la prisión. Dice Génesis 39, 22. Poco después el director o el jefe de la cárcel puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel. ¿Qué es lo que hacía José cuando estaba en casa de Potifar? Se encargaba de todo menos de la señora. Y yo creo que ni Potifar podía con la señora, pero esa es mi opinión. Y ahora entra a prisión y al poco tiempo lo ponen como encargado de la prisión. Vemos la mano de Dios respaldándolo. No era el mejor lugar para estar en la prisión, pero Dios lo estaba ahí respaldando. Yo quiero subrayar una virtud de José. Él no permitió que la injusticia de su situación lo detuviera de la obra que Dios estaba haciendo en su vida. Y ese es el peligro cuando nosotros estamos en tribulación, que nosotros nos podemos agriar, nos podemos amargar, se nos puede endurecer el corazón. Y en el caso de José, sin importar sus circunstancias, él no permitió que ninguna de estas cosas tocaran su corazón. Dice la Biblia: guarda tu corazón porque de él brota, mana la vida. Por eso es absolutamente esencial que nosotros aprendamos a hacer lo mismo. Si estás pasando por tribulación, no te enojes, no te agries, no te amargues el corazón, no te pongas en contra de las circunstancias o de las personas. Piensa que Dios tiene algo especial que está haciendo en tu vida. Yo conozco personas que esperan que Dios primero libere de sus adversidades y injusticias y después estarán considerando si van a servir o no al Señor. Si tú estás esperando a que Dios te libere, a que Dios te bendiga, para que después tú puedas servir y hacer algo por el Señor, déjame decirte que nunca va a suceder. En este caso, José permitió que Dios lo usara en ese momento, sin importar la situación o la condición que él estaba viviendo. Y también, como José, nosotros tenemos que aprender a confiar que el Señor nos va a dar la victoria. A nadie le gusta ni siquiera pensar que va a pasar por pruebas o por dificultades. La sola idea nos choca, no la aceptamos. Pero si nosotros reconocemos lo que Dios dice en su palabra, vamos a aprender a sacar provecho de las tribulaciones. Te voy a pasar un pasaje. Quiero poner aquí en la pantalla un pasaje que tú has leído muchas veces, pero quizá tú tienes una interpretación incorrecta sobre lo que Dios dice en la Escritura. Dice Romanos 5:3: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque no nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En la versión Reina Valera dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esa palabra gloria viene del griego, y en este pasaje lo que traduce es a regocijo. El texto está diciendo: regocíjate en las tribulaciones. Eso es lo que dice el Señor. Esta es una orden que Dios nos da. Pero yo quiero hablarte de tu corazón, y yo quiero que me veas a los ojos y dime, ¿quién en su sano juicio se regocija cuando está sufriendo? ¿Quién? Nadie. Ni siquiera esos que ponen cara de cogido cristiano, ni ellos que dicen que todo lo pueden en el Señor. A la hora de la prueba, cuando les leemos este pasaje y le decimos alégrate en las tribulaciones, no sé
si nosotros no estamos entendiendo bien o hay algo que necesitamos aclarar. Y déjame decirte que si tú has creído que lo que debes hacer es ver la radiografía de tu pierna o de tu brazo roto y morirte a carcajadas, eso no es lo que dice este pasaje. Déjame decirte lo que sí dice este texto, que no siempre nos damos cuenta. Esta palabra gloria traduce a deseo. Cuando nosotros tenemos un claro entendimiento de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, cuando pasamos por tribulaciones, vamos a desear más tribulaciones. Te lo voy a decir de nuevo. Cuando tenemos un claro entendimiento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, cuando pasemos por tribulaciones, vamos a desear más tribulaciones, y te lo voy a demostrar. Imagínate a José metido en el pozo, que fue de las primeras pruebas que tuvo que experimentar, y en ese momento se le hubiera aparecido un ángel del Señor con una televisión plana y le enseñara y le dijera: mira, José, te voy a mostrar cómo va a ser tu futuro, y le mostrara una película de José siendo primer ministro de Egipto. ¿Ustedes creen que José hubiera dicho: ay, qué tristeza, ay, qué dolor lo que estoy sufriendo? No, porque viendo lo que le esperaba, él se hubiera gozado y hubiera dicho: ¿qué más tengo que hacer para estar allí en el palacio? Porque yo ya quiero llegar al palacio. Por eso, cuando tenemos un claro entendimiento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, entonces cuando pasamos por las tribulaciones debemos decirle al Señor: yo quiero más tribulaciones, porque entiendo qué es lo que está pasando en mi vida. Y si tú te enojas, si tú te deprimes, si tú la estás pasando muy mal y estás enojado con Dios, es que no estás entendiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida, y por eso estás enojado. Pero si vieras el final de la película, que regularmente no la tenemos, y por eso es que nosotros caminamos por fe, hoy tenemos que cambiar nuestra manera de ver. Dios dice en su palabra que la tribulación produce un buen fruto en nuestra vida, y por eso nos podemos gozar en la tribulación. Guarda en tu corazón que el resultado final de lo que va a hacer Dios en tu vida va a ser conforme al carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Bueno, perfecto, agradable, es alegre, es abundante. Eso es lo que te espera cuando tú permitas que Dios haga su obra en ti. La próxima vez que atravieses por dificultades, tómate de la mano de Dios desde el principio de la prueba hasta el final de la prueba. Y eso es: la tribulación produce perseverancia. Desde que empezamos a estudiar José, yo les he dicho que las pruebas de Dios solamente tienen dos calificaciones: aprobado o reprobado. Y Dios no tiene problema de calendario. Si tú repruebas, no hay a título de suficiencia, pero sí hay primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, hasta el número de vueltas que tú necesites para poder aprobar la prueba. Si tú no alcanzas la perseverancia, entonces nunca vas a salir de la prisión. Por eso esta prueba es en particular importante para nosotros. Yo quiero citarte lo que dicen algunos estudiosos de la palabra. Por más que he buscado en la Biblia, solo encuentro una razón por la que debemos pasar por las tribulaciones, y esto es para que se produzca la perseverancia. No hay ninguna otra razón para las pruebas, excepto para la perseverancia. Y dice la Escritura que hay una sola manera para alcanzar la perseverancia. Yo quiero que pongas tanta atención, porque esto es vital para nuestra vida cristiana. La forma de alcanzar la perseverancia es pasar, fíjate bien, pasar concienzudamente a través de las tribulaciones. Pasar paso a paso por las tribulaciones. Hay un cantante cristiano que se llama Ron Kenoly, así de color serio, y él escribió, o él canta una canción que se llama Sigue adelante, Go Ahead se llama en inglés. No te apures, no voy a cantar. Te hablo
de que este amigo canta esta canción. No va a ir traducida al español, entonces te voy a dar aquí mi buena traducción ranchera. Y esto es lo que dice el canto. Si pescas el infierno, y de pescar es como cuando nosotros pescamos un catarro, si pescas el infierno, no te aferres a él. Si pasas por un infierno, no te detengas. Recuerda que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti, tú mismo la condenarás. Nunca olvides lo que la Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Fíjate bien, esto es lo que debes hacer cuando pases por el infierno. Sigue adelante, no te detengas. Tú tienes autoridad sobre el enemigo, tú tienes autoridad como creyente. En el nombre de Jesús, tú tienes autoridad. Yo sé que no me vas a creer, pero yo conozco personas que pescaron la tribulación y no la quieren soltar. Y tú les hablas y les platicas y les dices: ¿cómo estás? Atribulado. Llevan 30 años atribulados, pescados a la tribulación como no tienes una idea. Y ahora, como todo lo publican en Facebook, pues peor con él, porque nos comparten su miseria a todos nosotros. Unos poemas horrorosos porque la dejó el amigo, el novio, el no sé qué, pero la dejó hace 20 años, ¿no? Pero siguen con el dolor como si fuera hace 15 minutos hubiera terminado. ¿Conocen personas así? Estas personas se aferran al infierno y no lo quieren soltar. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando pasamos por la prueba, y ese es el mensaje central de esta palabra el día de hoy, es que nosotros tenemos que pasar concienzudamente cada tribulación. No corras, no tomes atajos. Necesitas pasar por la tribulación. ¿Qué debes hacer entonces cuando las cosas se ponen color de hormiga? ¿Qué debes hacer cuando las cosas están que arden? Debes caminar, no correr. Y debes caminar hasta salir de ahí. No te salgas por la tangente. No trates de acortar el tiempo. Si tú te sales, si tú buscas el atajo, entonces estás queriendo acortar la tribulación, y Dios no va a poder hacer toda la obra que el Señor quisiera hacer contigo. ¿Me entiendes? Claro, como humanos, cuando sentimos el calor del crisol, ¿verdad? Porque a veces Dios nos pone adentro del horno, y Dios le sube al horno, y cuando nosotros la estamos pasando mal, ¿cuál es nuestra oración? ¿Qué le decimos al Señor? Señor, ya bájale, ya pasé por suficiente prueba. Y Dios dice: no, es que todavía no estás refinado. Lo que es más, me acabo de acordar que necesita un poquito más de fuego. Pero Señor, es que no está todavía refinado el fuego. ¿Y cuándo voy a estar refinado? Cuando estés refinado, yo te digo. ¿Qué pasa si sacamos el oro antes de tiempo? Se viene con todo impurezas. Dios dice: no, yo necesito oro de 38 quilates, ¿verdad? Puro, puro, absolutamente puro. Y por eso es que nosotros tenemos que caminar cuando estamos en medio de la prueba. En Juan 15, Jesús hablaba de dos vides: una vid que produce fruto y una que no produce fruto. La vid que no produce fruto se corta, y la vid que tiene mucho fruto, ¿qué le pasa? Pues también la cortan. Ahí se le llama podar. Pero es lo mismo. No hay diferencia entre las vides, porque las dos pasan al final del día por el filo del hacha. Pero si a mí me dan a escoger, yo prefiero ser podado a ser cortado de raíz. Y tú y yo somos vides, ya sea que produzcas mucho o que produzcas poco, y tenemos que esperar ser cortados. Esa es la tribulación, esa es la prueba. Si tus resultados son inaceptables, Dios va a venir y te va a cortar. Y si estás trabajando para el Señor y das grandes resultados, ¿qué va a pasar? El mismo Señor va a venir y también te va a cortar para que produzcas más. Y esta es la parte que nosotros debemos entender. Si produces mucho o no produces nada, necesitas pasar por la experiencia de la herida del hacha. ¿Quién quiere sentir el hacha? Nadie. Pero si no viene la mano de Dios a cortar, entonces no va a haber productividad en tu vida. No se va a concretar el plan que Dios tiene preparado para ti. Y eso fue lo que le pasó justamente a José.
Él tomó la decisión correcta y el Señor lo cortó. Porque no quiso acostarse con la señora Potifar, Dios no lo castigó, Dios lo premió poniéndole en la prisión. Esto le sucedió porque Dios tiene un plan para José, porque un día iba a tener que llevar muchísima abundancia. Quiero que consideren este pasaje de Pablo a los Romanos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, consideren como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la perseverancia tiene la oportunidad de desarrollarse. Hermanos míos, dice la Reina Valera, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo estoy seguro que todos queremos paciencia, pero decimos, Señor, pero la queremos rapidito. ¿Se puede tener la paciencia rapidito? No, no se puede. Necesitamos perseverar. Debemos aprender a estar gozosos cuando pasamos por la prueba, y también tenemos que estar gozosos cuando el hortelano, cuando nuestro Señor Jesucristo viene y nos corta. Tenemos que poder aprender a decirle, Señor, gracias por este tiempo de poda, por este tiempo de prueba, porque tú estás afirmando con esto que vas a producir en mí algo bueno, y tú dices que vas a producir en mí los dones del Espíritu, y yo quiero eso para mi vida. Por eso la próxima vez que tú te encuentres en una tribulación, o ahora mismo que estás atribulado, tienes que tener en claro que Dios está produciendo eso en tu vida, o está permitiendo eso en tu vida para que tú seas perfeccionado, para que tú puedas tener paciencia. No sé si a ti te pasa, pero cuando yo escojo una fila para pagar en el cine o en algún lugar, siempre me toca la fila más lenta. Y mientras yo estoy ahí en la cola, me doy cuenta que es posible esperar, pero no ser paciente. Y también es posible esperar y no estar contento. Si a ti te sucede lo mismo, creo que hay dos aspectos que necesitamos nosotros entender para poder pasar la prueba con éxito. Cuando la paciencia hace su obra perfecta en ti, nosotros vamos a poder esperar en la cola, en la fila, pacientemente. Si no aprendemos la lección, si no pasamos la prueba, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a tener en la cola del pago de la tesorería durante años. Yo creo, de verdad, yo creo que allí en la tesorería y en las diferentes dependencias del gobierno se pone a prueba la paciencia. Yo creo que hay veces señores y señoras que no hacen otra cosa, deben ser empleados de Hacienda, y los ponen en la cola. Ellos no van a pagar, nomás los ponen en la cola para que cuando yo llegue me tocan como el 150. ¿Para qué? Para que se desarrolle en mí la paciencia. Reitero, paciencia es esperar, pero contentamiento. Y quiero rápidamente explicar la diferencia entre perseverancia y paciencia. La perseverancia es similar a la paciencia en el sentido que estamos esperando, pero la perseverancia es mucho más que esperar con contentamiento. La perseverancia implica pelear la batalla mientras esperamos contentos. La perseverancia demanda que peleemos la buena batalla de fe mientras estamos esperando. Quizá tú tienes paciencia de media hora para estar en la cola del súper, o si te manda tu esposa con las tortillas, a la hora aguantas la hora de la cola de las tortillas. Pero si tú no puedes, no has sabido, no has podido desarrollar esta virtud, el Señor te va a tener todavía en sus manos para que la paciencia y la perseverancia se produzcan en tu vida. La primera prueba de José, como les digo, duró 13 años. Durante ese tiempo parecía que Dios se había olvidado de él, pero no era cierto. A lo largo de cada uno de esos 13 años, José tuvo que pelear contra sus propios pensamientos negativos y tenía que esforzarse en mantenerse fijo su mirada en el Señor. En 13 años hay 13,000 horas que José estuvo recordando de las verdades que Dios le había dado durante 13,000 horas.
Y cada uno de los 780,000 minutos debía estar él esperando con contentamiento. Esto es perseverancia. Yo no sé si te parece 13 años que son muchos, pero David, por ejemplo, fue ungido rey de Israel 13 años antes de subir al trono. Pablo fue ungido 13 años antes de su primer viaje misionero. ¿Te parece que 13 es mucho? Pues resulta que Abraham tuvo que esperar 25 años para que naciera su primer hijo, el hijo de la promesa. Y Moisés nada más tuvo que esperar 40 años para llegar a la tierra prometida. Me asombra que José durante esos 13 años no agarró odio contra sus hermanos, no se enfureció contra los egipcios, no había amargura en su corazón en contra de Dios. Sin embargo, José lo que hizo fue guardar su corazón, y al final del día la perseverancia logró un mejor carácter. Por eso, cuando llegó el tiempo, Dios lo puso como primer ministro de Egipto. Dos principios quiero dejar en tu corazón si tú estás pasando por tribulación. Número uno, tú y yo debemos esperar en el Señor y por el Señor. Quiero mostrarte unos pasajes de la Biblia que hablan de esto. Esperar aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de nuestros ojos. ¿Ustedes creen que esa obra grande sucederá sin que nosotros esperemos? No, necesitamos esperar para poder ver esa gran cosa. Según de Samuel 22, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él. Él es el que va a hacer. Tú nomás tienes que esperar. Salmo 22, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Salmo 32, muchos dolores habrá para el impío, mas que el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Salmo 37, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Quieres salir de la tribulación? Espera. Este es el camino más rápido para salir de la tribulación. Y la segunda cosa que tú y yo necesitamos aprender en cuanto a las tribulaciones, aprende a pasarlas de principio a fin. Cuando pases por el infierno, como canta Ron Kenoly, no te quedes en el infierno, pero necesitas pasar por ese lugar horroroso conscientemente. No corras, no hay atajos, no te quedes estacionados. Dos cosas que van a hacer que nosotros podamos aprobar la prueba de la prisión. Y ahora me quiero referir a las personas que están atribuladas y aprisionadas, a los que pasaron hace un rato para que los oráramos por ellos. Dios te trajo esta mañana específicamente para que tú oyeras eso. Y lo que Dios te está diciendo en esta hora es: no vas a poder salir de la prisión en la que estás si no aprendes a esperar el tiempo de Dios y si no estás dispuesto a pasar por la prueba. Piensa en un platillo que no te guste. Papaya. Entonces viene el desayuno y estás de visita en no sé dónde y te sirven un platón así de papaya. ¿Qué tienes que hacer? Pedacito a pedacito. Ándele. Dios te está diciendo: necesitas aprender a perseverar. Yo tengo el control de todas las cosas. Tú nomás come papaya. Pero si no, tú dale. Tienes un hijo cabezón, un hijo que no está siendo obediente, ya no quieres poner en internet a ver si alguien te lo compra. No, Dios te lo dio para que seas paciente con Él. ¿Y cuándo va a salir de ese lugar? Cuando tú
aprendas a ser perseverante. Dios te lo dio para que estés cada minuto de cada hora de todos los días, para que entonces aprendas a perseverar y que pases la prueba exitosamente. Necesitas bajar de peso. Ustedes han visto que si tú te pones a dieta o tomas el producto milagroso, te dicen en 2 días bajas 10 kilos. ¿Tú le crees? ¿Cómo se baja de peso? Hay una sola manera, ¿verdad? Y esa es, dice la Biblia, pon cuchillo a tu cuello. Busquen un día los proverbios, es lo que dice la Escritura. La única manera para bajar de peso es no comer. Pero ¿cómo vamos a bajar de peso? Díganme. Poco a poco. Por más que yo quiera ahorita mismo decir, yo ya no voy a comer más en mi vida, ya me arrepentí. Mañana cuando despierte creo que la timba esta va a amanecer todavía. ¿Qué necesito? Perseverancia. Todos los que pasaron al frente se quieren poner de pie. Y alguien que no pasó al frente y escucha esta palabra y quiere realmente un cambio en su vida, yo le invito a que también se ponga de pie. Y le vamos a decir al Señor 2 cosas. Número 1, Señor, ya entendí. Esta prueba no se va a quitar mañana. Y no es porque Dios no tenga el poder para hacerlo, pero el Señor nos tiene en esta prueba para lograr una mejora en nuestro carácter, porque nos quiere dar perseverancia. El Señor nos prueba para saber cómo está nuestro corazón y decirle, Señor, aunque no veo la respuesta todavía, yo creo que la respuesta va a venir. ¿Cuándo? En el tiempo que tú lo consideres. Por vía de mientras, aquí estoy esperando. Y la segunda cosa que vamos a decir al Señor, no voy a tomar atajos. No voy a tomar la píldora mágica que me quita 10 kilos para mañana. Ni voy a cortar el camino. Voy a pasar todo el tiempo que sea necesario para que esa prueba sea una realidad en mi vida. Si es necesario, me voy a ir hasta despacito, comiendo eso que no me gusta, la papaya, mordida por mordida, ¿verdad? ¿Quieres levantar tu mano para que el Señor te vea? Padre, en esta hora delante de tu presencia, estamos como un pueblo, Señor, que tú mejor que nadie conoces, un pueblo atribulado. Pero sabemos, porque hoy tú nos has recordado, que la tribulación viene por el estado, por la condición de pecado del mundo, por la misma condición de pecado de nosotros mismos, Señor. Tú no eres el que produce el mal. Tú no eres ni siquiera el que permite el mal. Esto es a consecuencia del hombre caído. Y Señor, hoy queremos decirte que te damos a ti total y absoluta autoridad sobre nuestras vidas. Señor, que lo que tú quieres mostrarnos es, lo que tú quieres que te mostremos es el estado de nuestro corazón. Y hoy te queremos decir convencidos, Padre, el tiempo que tome, nosotros vamos a esperar. Esperamos esa respuesta en el tiempo oportuno, en tu tiempo, Señor. Y mientras eso sucede, nosotros vamos a caminar de tu mano paso a paso, de forma concienzuda por esta prueba, sabiendo que de la prueba vamos a salir con virtudes en nuestro carácter. Y con ello tú nos abrirás las puertas para ese gran propósito, como lo tenías para José, también lo tienes para nosotros. Tú no haces acepción de personas. Tú a todos nos ves como hijos, y lo mismo que hiciste con José, lo quieres hacer con nosotros. Nos quieres llevar a un lugar de autoridad para disfrutar, Señor, plenamente de los placeres que hay en el mundo, que tú has creado para nosotros. Disfrutar de salud, disfrutar de la relación con los hijos, disfrutar, Señor, de la comodidad, disfrutar de un trabajo que sea justo y bien retribuido. Señor, tú quieres para nosotros siempre lo mejor. Y hoy comprendemos que es parte de lo que quieres ahora lograr en nosotros, es perfeccionar nuestro carácter. Señor, te pedimos que sea una realidad esto en nuestras vidas. Y mientras tú estás trabajando, nos permitas estar abrazados de tu mano, Señor, perseverando confiadamente en ti.
en el nombre de Cristo Jesús.